Barak, este varón, fue llamado por Débora. Débora era gobernadora en ese tiempo. Para los que no consideran que en el pueblo de Dios haya líderes, gloria a Dios, pues Débora gobernaba a Israel, una mujer, esposa de Lapidón. Gloria a Dios, dice que ella estaba siempre sentada bajo una palmera, así le apodaron la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Ahí ella se sentaba bajo esa palmera a enjuiciar al pueblo de Israel. Ahí venían a traerle todos los problemas, pero ella era profetisa, aparte de ser gobernadora. Quiere decir que nosotros también podemos alcanzar no solamente la salvación, sino un don, un talento, un ministerio. Se puede en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cuando estaban ahí ella enjuiciando al pueblo, dice que le llegó profecía y mandó llamar al varón héroe de la fe, a Barak, y le dijo: ¿acaso no te manda Jehová que vayas y juntes a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, tribus de Israel, y que vayas y los reúnas en el monte Tabor? Y entonces dice Jehová que atraerá a Sísara, Sísara, general del ejército del rey Jabín, y los va a juntar en el arroyo de Sisón, y ahí te los entregará en tu mano. Gloria a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Barak? Si tú vas conmigo, y yo iré a esa guerra junto con a cumplir la palabra de Jehová. Pero si tú no vas conmigo, no voy a ir yo tampoco. Imagínense la reacción. Imagínense de este héroe de la fe, cómo reaccionó ante la profecía, ante la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que Barak tenía temor, tenía poca fe, dudaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que era como tú y como yo. En nuestros tiempos, a veces escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios en sueños, visiones nocturnas, pero dudamos y tenemos miedo. Principalmente cuando nos dice el Señor: háblale a tu papá, predícale. Y nos da temor porque nuestro padre es inconverso y porque siempre ha ejercido una autoridad como papá. Y nos da miedo hablarles. Y sabes, empiezo como el buen juez por su casa, porque puedo poner que en la empresa, ¿verdad?, al gerente, al director, puedo poner en el deporte, en el gimnasio, ¿verdad?, al instructor. Cada quien tiene que, pues, ahí hacerse a las ideas. Pero yo, pues, empiezo porque así debe de ser, empezar por nuestra casa. A lo mejor no dice: yo soy creyente, pero mi esposo no. Dijera la mujer, ¿no? Y entonces, no le quiero hablar. No vaya a ser que se enoje y me retira los domingos, esos, ¿verdad?, un incentivo económico. O a lo mejor dice: no voy a comprar despensa. Imagínense, bendito sea Dios. O reduce la despensa. Hay muchas reacciones que puede haber, pero Dios quiere que le hablemos a nuestros hijos. Y mi hijo luego se enoja y se va y no viene toda la noche, porque dudamos. Pero déjenme decirle que eso no está en el control. No es que no esté en el control de Dios, está. Por ello están estos hombres que fueron como nosotros, pero hoy los reconocemos como héroes de la fe, porque a final de cuentas este varón Barak fue, y Dios entregó a Sísara. No más que le dijo, la profetisa Débora le dijo: la gloria no será para ti, sino será para una mujer. A Jael, Yael, exactamente, de donde también tomamos el nombre para nuestra hija, los que no saben. Gloria a Dios, Dios bendiga. Dice, la Biblia dice: bendita seas, Jael. Pocas mujeres como María, bendita seas tú entre las mujeres, dijeron a María. Gloria a Dios. Pero todos somos bienaventurados, dice, los que creemos en el Señor, somos benditos.
Nomás que no está tan específica la palabra esa, pero somos bienaventurados, que es benditos. Entonces, mis hermanos, ya ven que logró el objetivo, aunque era débil en la fe, aunque tenía temor, aunque dudaba. Jefté logró el propósito, obedeció a Dios. Y no es eso lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28, Jesús mismo cuenta narra una reflexión. Y dice Jesús: había un hombre entre vosotros que tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo mío, ven hoy a trabajar a mi viña. Pero este joven le dijo: sí, Señor, sí voy. Pero no fue. Bendito sea Dios. Pero más bien el primero dijo: sí, Señor, pero no, Señor, no fue, gloria a Dios. No fue porque, pero al arrepentido después sí fue. El segundo fue el que dijo: hijo mío, le dijo la misma forma: hijo mío, ven, voy a trabajar a mi viña. Sí, Señor, voy, pero ese no fue. Entonces, ¿a cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? ¿Nuestras palabras o los hechos? Los hechos, las acciones. Barak, este héroe de la fe, tuvo temor y dudó, pero al final y al cabo fue. Gloria a Dios. Y ahora que menciono a Jefté, otro héroe de la fe, Jefté también, este varón, dice la escritura que estaban asolados por los amonitas. Habían cautivado a Israel, lo tenían como, le hacían daño, le robaban, le quitaban todo lo que tenían. Pero clamaron a Dios y Dios levantó a Jefté para que fuera a derrotar a los amonitas. Pero Jefté tenía un problema, que era obediente. Y este varón lo que hizo fue hacer un voto necio, porque dijo: si Dios me da la victoria sobre los amonitas, yo ofreceré el sacrificio al primero que salga de mi casa. O sea que se comprometió, quedó preso en los dichos de su boca. Y si Dios lo había enviado, era garantizado que le iba a dar la victoria. Pero esto nos enseña a nosotros tener cuidado con lo que hablamos, porque ciertamente, volviendo de la victoria, dice que el primero que salió a recibirle fue su hija, única hija. ¿Y a qué voy con esto? Que con desgracia, con tragedia, con dolor, él obedeció a Dios por la fe. O sea que sí entregó a su hija en sacrificio. Pero quisiera aclararle nomás que no es el tema. Que no es un sacrificio de muerte, sino que la preservó virgen. Nunca se casó. Pero eso tendríamos que hacer un estudio y otro tema. Pero él, a pesar del dolor y la desgracia o tragedia, él obedeció a Dios por la fe. Bendito sea Dios. ¿Y qué le puedo decir de Gedeón? Gedeón dice que tenían 20 años ya esclavizados por los madianitas, amalecitas y los de Oriente. 20 años que iban todos esos ejércitos y los dominaban y les quitaban la comida, los animalitos, corderos, vacas, caballos, camellos, todo lo empobrecían a Israel. Bendito sea Dios. Pero Dios levantó a Gedeón. Ustedes saben que Gedeón estaba él adelantándose a trillar trigo para hacer harina, pan y para tener para comer antes que vinieran los enemigos a destruir la tierra y los sembrados, a robarlos. Él se estaba adelantando. Y entonces fue que se aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Imagínense la reacción de Gedeón.
Ustedes saben cómo reaccionó Gedeón y dice, ¿cómo? Yo seré un varón, ¿cómo? Mira cómo estamos. Yo soy de la tribu de Manasés, de mi familia lo más pobre. ¿Cómo es que soy un varón esforzado y valiente que yo voy a salvar a Israel? ¿Cómo estaba su fe de Gedeón? Pobre, humilde, débil, dudaba, tenía temor. Tanto desconfiaba de sí mismo Gedeón que cuando el ángel de Dios mismo se le aparece y le habla, él pide señales. Y comienza a decirle, como ir a un lugar donde había mucha brisa, y él puso de señal, voy a poner un vellón que es de lana, que todo el rocío caiga sobre el vellón y que todo lo demás quede seco. Y al siguiente día se levantaba y revisaba y el vellón estaba lleno de agua y todo el lugar estaba seco alrededor. Y encima todavía dudaba y decía, no se enoje mi señor, pero voy a pedir otra vez otra señal, que ahora el rocío quede alrededor, pero el vellón quede seco. Y Dios le daba la señal. ¿Se dan cuenta? Pero es un héroe de la fe. Aunque tenían debilidad, débil fe o desconfianza en sí mismo, dudaban, tenían miedo, mas sin embargo obedecieron a Dios. Hoy en la actualidad, en la segunda carta de Pedro, dice la escritura, empieza diciendo, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, paz sea multiplicada a vosotros. Pero una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe, nosotros hermanos hemos alcanzado esa fe igualmente preciosa que los héroes de la fe en el pasado, que los discípulos y apóstoles. Hoy la iglesia tiene esa misma fe. ¿Y dónde lo comprobamos? La fe que viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa palabra, cuando oímos la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos taladra el oído, esa, déjeme usted la cerilla, ¿no? El taladro del pecado que nos tiene como si fuera un tapón. Pero primero la palabra te taladra, te limpia y luego ya llega al corazón. Por eso el oír viene por la palabra de Dios y la fe viene por el oír palabra de Dios. Bendito sea Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos esa fe. Esa fe es la fe impulsadora. ¿Por qué, hermanos? Según Filipenses capítulo 3 versículo 13, el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente del pasado, aquellas malas prácticas, el pecado, la rebelión, la desobediencia, la infidelidad. Me olvido de todo eso y ahora prosigo a la meta, una nueva vida en Cristo. Ahora prosigo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una fe impulsadora que